Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Cuando el viento se levantó aquella tarde, algo más se movió en los campos. Algo que no debía estar allí. Era una noche oscura, sin luna, en un pueblo olvidado por el tiempo. Las estrellas, cubiertas por nubes densas, no lograban atravesar la espesura del cielo. En las afueras del pueblo, donde el último grano de maíz había sido cosechado hacía semanas, una figura se erguía entre los surcos vacíos, un espantapájaros. Su cuerpo de paja se mecía con cada ráfaga de viento, y sus ojos, dos botones negros, parecían seguir a quienes se acercaban. La presencia del espantapájaros era inusual. Nadie en el pueblo podía recordar cuándo había aparecido, ni por qué se había colocado justo allí, en la línea divisoria de los campos que daban al bosque. Algunos creían que era un símbolo de advertencia, un objeto que señalaba el fin de los días tranquilos. Pero otros, más supersticiosos, susurraban que había sido colocado por un propósito mucho más oscuro. Los aldeanos lo miraban desde lejos, pero nadie se atrevía a acercarse. Era como si algo invisible los repeliera, algo que no podían ver pero sí sentir. En la casa más cercana, situada en lo alto de una colina, vivía un hombre solitario llamado Andrés. Él había escuchado las historias del espantapájaros, pero siempre las había considerado supersticiones sin fundamento. No era un hombre dado a creer en leyendas. Sin embargo, esa noche, algo en su interior lo impulsó a salir. La inquietud lo acosaba, y no podía soportar más el silencio que envolvía al pueblo. Decidió ir a ver por sí mismo qué era lo que estaba pasando. Tomó una linterna, se puso un abrigo grueso y caminó por la oscura senda que lo llevaría hasta el campo. Al llegar, el aire estaba denso, pesado, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. El espantapájaros se alzaba frente a él, inmutable. La paja que lo cubría se movía suavemente con el viento, pero sus ojos, esos botones oscuros, no dejaban de observarlo. Andrés, sintiendo una mezcla de desconfianza y curiosidad, dio un paso más hacia la figura. Un crujido bajo sus pies lo hizo detenerse, pero no fue el sonido de las hojas secas ni de la tierra, sino algo mucho más profundo, algo que parecía provenir del espantapájaros mismo. El viento aumentó repentinamente. La paja crujió más fuerte, como si estuviera respondiendo al cambio en la atmósfera. Andrés observó, fascinado y temeroso. ¿Era posible que un simple espantapájaros pudiera crear tal sensación de incomodidad? Decidió dar un paso atrás, pero justo en ese momento, algo extraño sucedió. El espantapájaros se movió ligeramente, apenas 1 centímetro, pero suficiente para que Andrés sintiera un estremecimiento recorrer su espina dorsal. Los botones negros brillaron con una intensidad nunca vista. En ese instante, algo en su mente le ordenó irse, pero no pudo. Una presión creciente lo envolvía, como si el aire mismo se volviera más espeso, más pesado. Andrés dio otro paso atrás, pero el espantapájaros no lo desvió de su camino. Algo, dentro de él, lo instaba a quedarse. Quiso irse, pero algo le decía que debía permanecer allí, observando. De repente, el viento cesó. Un silencio absoluto invadió el campo. Y entonces, en el vacío absoluto, un susurro llegó a sus oídos. Era bajo, apenas perceptible, como el crujido de una madera vieja. No era el viento, no era un animal. Algo que no pertenecía a este mundo. Andrés sintió un sudor frío en su frente. La figura del espantapájaros seguía inmóvil, pero un estremecimiento recorría su cuerpo. Estaba comenzando a comprender que no había venido a observar un simple espantapájaros. Algo mucho más oscuro lo había traído allí. ¿Pero qué era? La pregunta lo asaltó, pero nunca obtuvo respuesta. Al amanecer, el viento había desaparecido, pero la atmósfera seguía siendo pesada. El aire, aún cargado con la presencia del espantapájaros, no dejaba que Andrés se liberara de la sensación inquietante que lo había invadido la noche anterior. Nadie en el pueblo parecía hablar del espantapájaros. Los aldeanos continuaban sus quehaceres diarios como si nada hubiera sucedido, pero Andrés no podía sacarse de la cabeza la imagen de los ojos de botón negro, brillando en la oscuridad. En su mente, la pregunta no dejaba de rondar: ¿qué era lo que había visto realmente?
El espantapájaros, con su paja crujiente y su figura sin vida, no era más que una herramienta para espantar a las aves, o al menos eso había creído siempre. Sin embargo, algo había cambiado, algo que lo había marcado profundamente. El espantapájaros ya no era solo una figura. Algo más había despertado en el campo. Esa tarde, tras haber dejado pasar varias horas sumido en sus pensamientos, Andrés sintió la necesidad de regresar al campo. La incomodidad lo impulsaba a descubrir la verdad. Algo dentro de él le decía que debía enfrentar ese temor persistente. Tomó su abrigo, la linterna y salió de su casa una vez más. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento soplaba con más fuerza, como si la naturaleza misma estuviera a punto de desatarse. Cuando llegó al campo, el paisaje parecía más sombrío de lo que lo recordaba. No había ningún ruido, ningún movimiento, solo el sonido distante de su respiración. Pero al acercarse al lugar donde había visto el espantapájaros, algo lo sorprendió. La figura que había estado allí la noche anterior ya no estaba en su lugar habitual. En su lugar, había una sombra que se alargaba extrañamente sobre el suelo. Algo había cambiado. Con cautela, Andrés se acercó. Cuando estuvo a unos pocos metros, vio que la figura de paja se encontraba más cerca de lo que recordaba, en una posición diferente. Estaba más erguida, más alta, y su silueta parecía distorsionada bajo la luz de la linterna. ¿Era la misma figura? La pregunta lo atormentaba. Los botones oscuros de sus ojos ahora brillaban con una intensidad insostenible, como si fueran capaces de reflejar la luz de su linterna de una forma inhumana. El viento comenzó a soplar con mayor fuerza, pero no era el viento común. Las ráfagas eran violentas, como si el aire mismo estuviera tratando de apartar a Andrés de allí. Sin embargo, algo lo mantenía anclado, como si su cuerpo no respondiera a sus deseos de huir. En ese momento, Andrés sintió una presión en el pecho, como si la atmósfera se estuviera apretando a su alrededor. Era un miedo palpable, uno que lo invadía con cada inhalación. Fue entonces cuando vio que la figura del espantapájaros se movió, aunque de una forma tan sutil que al principio pensó que había sido una ilusión. ¿Había sido él quien había dado el paso? No estaba seguro, pero el espantapájaros había cambiado. Sus movimientos eran ahora más fluidos, más humanos. Se giró levemente hacia él, como si estuviera consciente de su presencia, y en ese instante, los ojos de botones se clavaron en su mirada con una intensidad insostenible. Andrés sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo. ¿Podía ser? ¿Un espantapájaros animado, con conciencia? La duda lo paralizó. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que lo que veía frente a él no era normal. Un crujido se escuchó en el aire, como si el espantapájaros estuviera ajustando su postura o, tal vez, moviéndose. Pero no fue un movimiento común, fue como si la figura hubiera adquirido vida, como si estuviera buscando algo, o a alguien. ¿Por qué lo estaba mirando de esa manera? Andrés pensó. El espantapájaros ya no era solo un símbolo de los campos, era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Cada vez que sus ojos se encontraban con los botones del espantapájaros, sentía que algo más profundo despertaba en su interior, algo que lo despojaba de su cordura. Decidió alejarse, pero sus piernas no se movían. Estaba atrapado, como si la propia tierra lo estuviera sujetando. A medida que el viento aumentaba, la figura del espantapájaros pareció volverse aún más grande, más imponente. Su silueta se alzó contra el horizonte, más que una estatua, más que un simple objeto. Andrés, con el corazón latiendo a 1000 por hora, dio un paso atrás, y en ese momento, el espantapájaros hizo algo que lo dejó helado, su cabeza giró lentamente hacia él, y sus ojos lo siguieron con una mirada fija. No había duda, estaba siendo observado. En ese momento, algo en el aire cambió. El espantapájaros ya no era solo una figura en el campo, era un ente, una presencia viva que estaba allí por alguna razón que Andrés no lograba comprender. Decidió regresar a su casa, con el cuerpo helado y el corazón desbocado. Pero a lo lejos, mientras caminaba de vuelta, sintió que no estaba solo. Una sombra lo seguía a la distancia, persistente, invisible, pero sin duda alguna, presente. La noche llegó como una marea oscura, cargada de presagios. Andrés no podía dormir. La imagen del espantapájaros lo perseguía en sus sueños, en sus pensamientos, en cada rincón de su mente. Sabía que debía regresar.
Algo dentro de él le decía que esa figura no podía quedar sin respuesta. Pero también sabía que no iba a ser un regreso fácil, ni seguro. El espantapájaros ya no era solo una figura en el campo, era una amenaza. A medida que la oscuridad caía, Andrés se armó de valor. Salió nuevamente hacia el campo, con la linterna en la mano, la misma sensación de ansiedad y terror presionando su pecho. El aire estaba aún más frío que la noche anterior. El viento soplaba con tal intensidad que parecía querer arrastrarlo hacia el lugar donde había encontrado al espantapájaros. Cada paso que daba hacia el campo parecía hacer que el miedo aumentara, como si el suelo mismo temiera lo que se avecinaba. Cuando llegó al lugar donde se encontraba el espantapájaros, el campo estaba desierto. No había señal alguna de la figura, pero la atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo estuviera esperando. De repente, vio una sombra al fondo, más allá de los campos secos. Un destello de luz reflejó algo que parecía estar observándolo. Era el espantapájaros. Pero ahora, algo mucho más siniestro se había apoderado de él. La figura del espantapájaros había crecido, se había distorsionado. Ya no era solo paja y ropa vieja. Ahora se alzaba más alto, con una presencia que podía sentirse en cada rincón del campo. Los ojos de Botón brillaban como faros, reflejando una luz antinatural. La figura no se movía, pero Andrés sabía que estaba allí, esperando. A medida que se acercaba, sentía la presión en el aire hacerse más densa. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido. De repente, la figura comenzó a moverse, lenta pero decididamente, acercándose a él. Andrés intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado. Las sombras alrededor de él se alargaban, como si todo el campo estuviera a punto de devorarlo. El espantapájaros avanzó hacia él, sin prisa pero sin vacilación. Su cuerpo de paja crujió con cada paso, y sus ojos lo siguieron fijamente, como si pudiera sentir cada latido de su corazón. Andrés intentó gritar, pero no salió sonido alguno de su garganta. El espantapájaros ahora estaba tan cerca que podía escuchar el crujir de la paja, el roce de los hilos de algodón entre sí. Entonces, en un movimiento repentino, la figura del espantapájaros alzó una mano, o lo que parecía una mano, y la extendió hacia él. Los dedos, formados por paja y hilos rotos, parecían querer alcanzar su rostro. En ese instante, Andrés sintió que su cuerpo era absorbido por la oscuridad. La presión del aire lo rodeaba, y la figura del espantapájaros estaba sobre él. Los botones oscuros lo miraban fijamente. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, dejándolo en la oscuridad más profunda.